Sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Diálogos USB, liderizado por el Decanato de Estudios Profesionales, bajo la producción de la Dirección de Servicios Multimedia. Quien les habla, María Gabriela Gómez, decana de Estudios Profesionales, tiene el inmenso placer de presentar al profesor Fernando Morales, quien pertenece al Departamento de Procesos y Sistemas de la Universidad Simón Bolívar. Es especialista en gestión de residuos y desde hace algunos años el profesor Morales ha venido dedicando su tiempo a temas vinculados con el aprovechamiento sustentable del agua, tema del cual conversará con nosotros en esta ocasión. Bienvenido, profesor Morales. Muchas gracias por invitarme a este programa. ¿En qué consiste el ciclo del agua y cómo los humanos intervenimos en el mismo? Bien, el ciclo del agua podemos visualizarlo a escala planetaria como un proceso en el cual fundamentalmente el agua se evapora en los océanos y es transportada a través de las masas de aire hasta las regiones continentales, donde eventualmente alcanza condiciones de temperatura y presión propicias para su condensación, originando las lluvias, ¿no? Estas lluvias, cuando llegan al suelo, pueden ocasionar entonces la evaporación nuevamente del agua o su infiltración para formar lo que conocemos como aguas subterráneas o escurrirse para formar lo que conocemos como ríos, lagos, etcétera, ¿no? Desafortunadamente, en el planeta, más del 98% del agua total está en forma de agua salada en los mares, y del 2% restante, que es agua dulce, la mayor parte se encuentra formando los polos, de tal manera que la oferta de agua dulce para las diferentes actividades humanas y el resto, por supuesto, de los habitantes del planeta no humanos, es bastante limitada. El hombre ha intervenido desde sus inicios en el ciclo del agua, solo que el aumento de la población y el aumento de la demanda para producción de alimentos y actividad industrial hace que cada vez intervenga más en el ciclo del agua, tomando agua de buena calidad y devolviéndola no necesariamente con la misma calidad. Hay diversas maneras en las que el hombre afecta el ciclo del agua. Por ejemplo, la sobreexplotación de aguas subterráneas cercanas a la costa, hecho cierto en el caso venezolano, en las costas del estado Falcón. La extracción excesiva, repito, origina una pérdida de presión que estimula la entrada del agua salada desde el mar, salinizando los acuíferos y perjudicando de manera prácticamente irreversible los suelos que están bajo riego, ¿no? Por supuesto, allá hay un conflicto muy serio porque hay que producir alimentos, pero al mismo tiempo la disponibilidad de agua es limitada y la tecnología con la que se utiliza el agua no es la más apropiada. En tiempos recientes, con frecuencia escuchamos el término sustentabilidad. ¿Cómo podríamos definirlo? Ese es un tema apasionante, ¿no? La sustentabilidad tiene que ver básicamente con el uso de los recursos naturales, de tal manera que esos recursos en calidad y cantidad estén disponibles para las generaciones futuras. Y es un tema muy, muy complicado. Por ejemplo, los países del primer mundo pasaron por una etapa de industrialización acelerada, agotaron sus recursos y luego generaron, digamos, la tecnología necesaria y las condiciones necesarias para evitar el impacto humano sobre esos recursos. Sin embargo, el tercer mundo, Latinoamérica, por ejemplo, y otros países de crecimiento acelerado como China, como la India, demandan una enorme cantidad de recursos naturales para acercar su nivel de vida al nivel de vida que tienen los países del primer mundo. Y eso genera un agotamiento, por un lado, de ese recurso o una destrucción de su calidad, de tal manera que a futuro se compromete la disponibilidad del recurso. Entre esos recursos, uno de los más importantes es el agua. Y hay básicamente dos maneras en la cual se compromete el recurso agua: porque escasea el recurso o porque se perjudica su calidad. En el caso particular venezolano, y en realidad en Latinoamérica, tenemos una cantidad de agua dulce disponible por habitante que es superior al promedio mundial, bastante superior. Sin embargo, el problema nuestro no es que agotamos el recurso por escasez, sino que lo estamos agotando porque estamos perjudicando su calidad, lo estamos contaminando. ¿Existen leyes cuyo objetivo sea garantizar el aprovechamiento sustentable del agua
a nivel nacional e internacionalmente? Sí, bueno, a nivel nacional nosotros tenemos un decreto que data de 1995, que se conoce como el decreto 883, que ya, fíjense, han pasado aproximadamente 15, 16 años de ese momento, y ya allí se establecían las bases para el uso sustentable de los recursos, en el entendido de que los cuerpos de agua pueden recibir una cantidad de impactos limitada si pretendemos no perjudicar su calidad, lo cual significa que las cuencas, ¿verdad?, que son digamos el asiento físico donde se establecen los escurrimientos que originan los ríos y los lagos, tienen una posibilidad de crecimiento limitada, y que su crecimiento tiene que venir acompañada con medidas de protección de las descargas del agua una vez que nosotros las utilizamos, si pretendemos que esa agua pueda seguir siendo utilizada en el futuro. Más recientemente tenemos una ley extraordinaria, si no recuerdo mal, de hace unos 3 o 4 años, que la conocemos como Ley de Agua, que en realidad más que una ley es como una suerte de deseos que nosotros hemos plasmado en el papel, que todavía no se ha reglamentado, en la cual se establece, por ejemplo, que el agua subterránea debe explotarse de manera de satisfacer los requerimientos públicos, pero garantizando su sustentabilidad. Además se define que esa agua subterránea es un bien público. Por supuesto, eso como deseo está muy bien, pero si nosotros queremos explotar un recurso de manera sustentable, tenemos primero que saber de qué tamaño es, cómo se comporta, y para eso hace falta estudio e inversión. Entonces, por eso decía que no es más hasta este momento que una buena intención. En líneas generales, ¿esas leyes que usted menciona se cumplen? No, algo que nos caracteriza a nosotros en Venezuela y en Latinoamérica en general es que hay una distancia enorme entre lo que nosotros nos comprometemos a hacer a través de las leyes y la capacidad real que tenemos de dar cumplimiento a esas leyes. En materia ambiental, por ejemplo, Venezuela es uno de los pocos países en el mundo que penaliza los delitos ambientales con cárcel. Sin embargo, una ley que data de 1992 no llega a tener 10 autos de detención en casi 20 años de aplicación. Y seguramente no ha sido por falta de delitos ambientales. Por ejemplo, la ley orgánica de régimen municipal que sigue vigente, no ha sido derogada, establece que la responsabilidad del saneamiento básico en los municipios es responsabilidad de las autoridades municipales, en este caso del alcalde. Saneamiento básico, recolección de los residuos urbanos, de los desperdicios, de la basura, y mantenimiento del alcantarillado y tratamiento de las aguas servidas. Si la ley penal del ambiente se cumpliera, pues probablemente una buena parte de los alcaldes, si no todos en Venezuela, deberían estar tras las rejas, ¿no? Y no es así. Conversemos ahora sobre las actividades que en este tema se realizan en nuestra casa de estudios. ¿Existen proyectos que se estén desarrollando actualmente? ¿Podría mencionar algunos? ¿Cómo no? Fíjese, la Universidad Simón Bolívar tiene la particularidad de que es un valle alto y una cuenca alta, donde cae en promedio una cantidad de lluvia que está entre los 1000 y los 1200 milímetros, que multiplicada por el área que tiene la universidad, significan aproximadamente 3 millones de metros cúbicos de agua todos los años. Esa agua está absolutamente limpia en nuestro valle porque no tenemos ningún tipo de intervención a aguas arriba. Al lado nuestro, por ejemplo, está la cuenca, otra cuenca alta, que es la cuenca del embalse de la Mariposa, que está absolutamente intervenida, ¿verdad? Y de tal manera que el agua está, el agua que se maneja en esa cuenca es de muy mala calidad. En el caso nuestro no es así. Sin embargo, toda esa agua que nosotros tenemos en la universidad, que además, digamos, alimenta un acuífero relativamente importante, no la utilizamos, ni conocemos la mayor parte de sus características. Además, en nuestro valle nace la quebrada de Sarteneja, que origina la quebrada de Baruta, que es un afluente principal del río Guaire. Esa quebrada no la utilizamos, más sin embargo, las descargas cloacales de la universidad, como sucede en toda Caracas y en casi cualquier ciudad grande de Latinoamérica, son descargadas sin tratamiento a los cuerpos de agua, de tal manera que nosotros vertimos nuestras aguas servidas en una quebrada que no utilizamos, inhabilitándola para su uso aguas abajo. Por si eso fuera poco, traemos el agua desde más de 100 kilómetros de distancia y a 900 metros de desnivel, lo cual
significa un consumo enorme de energía eléctrica. En vista de eso, a partir de los cursos de aprovechamiento sustentable del agua que dictamos para gente de ciencias e ingeniería en la universidad, nos hemos establecido como propósito un proyecto a 10 años para cambiar ese esquema de funcionamiento. Hemos avanzado un poco en la cuantificación de los recursos. Tenemos una solicitud, además de un consejo comunal vecino para surtir agua de buena calidad para cultivos organo e hidropónicos, que vamos a incluir en este proyecto, que pretende explotar el recurso agua en sustitución del otro recurso que energéticamente es muy desfavorable, pero explotarlo de tal manera que sea sustentable, es decir, que los estudiantes que vengan a esta universidad dentro de 100 años tengan todavía la misma calidad de agua que nosotros tenemos. Ese proyecto, como les decía antes, es un proyecto que pretendemos que empiece a dar sus frutos en 10 o 15 años a partir de esta fecha. ¿Cuál es el nombre de ese proyecto? Nombre propiamente no tiene todavía, ¿no? Tenemos algunas cosas que hemos hecho, tenemos, digamos, partes del rompecabezas, pero podríamos llamarle aprovechamiento sustentable del agua en el Valle de Certemeja. ¿Podría conversarnos sobre el proyecto Guaire? El proyecto Guaire es realmente algo al mismo tiempo interesante y contradictorio. El río Guaire nace digamos, por la contribución de dos pequeños ríos, el río Valle, que viene del lado de la Mariposa, y el río San Pedro, que viene de San Pedro de los Altos, de los valles altos mirandinos. Ambos ríos se juntan para formar el río Guaire a la altura de la ciudad universitaria, de la UCB. Ese río, por supuesto, además del caudal que origina en su naciente, es alimentado por toda la escorrentía superficiales y el agua de lluvia que cae, ¿verdad?, desde los altos mirandinos y en todo el Valle de Caracas, y por supuesto después en el transcurso del río hasta su descarga en el río Tuy a la altura de la ciudad de Santa Lucía. Bueno, el caudal del río Guaire en verano es apenas de 1 metro cúbico por segundo, mientras que las descargas de agua servida se estiman en aproximadamente 16 metros cúbicos por segundo. Es decir, que el río en realidad es un colector de agua servida. El proyecto Guaire básicamente pretende recolectar las aguas servidas de la ciudad de manera de segregarlas de las aguas de escorrentía, colectarlas en dos grandes tuberías que denominan colectores marginales, que se encuentran en el margen sur y el margen norte del río Guaire, y conducir esa agua a una planta de tratamiento, para su tratamiento, y probablemente, porque eso todavía no está demasiado claro, vertirla nuevamente al río aguas abajo de la ciudad, en un sector conocido como El Encantado. Ese proyecto tiene la virtud de recoger, como propósito, como objetivo, de recoger las aguas servidas que muchas veces nosotros vemos corriendo libremente en la ciudad, lo cual seguramente se va a convertir en una disminución de la ocurrencia de enfermedades infectocontagiosas, digamos, que tienen al agua como fuente de transmisión. Sin embargo, es realmente muy difícil que el río sea saneado por la diferencia de caudales. Las plantas, el nivel de eficiencia en la recolección de las aguas servidas tiene que ser muy alto, el nivel de eficiencia de las plantas de tratamiento tiene que ser muy alto, pero además hay otro problema, que es que todo lo que se encuentre en las calles de Caracas, cuando llueva, va a ser arrastrado al río Guaire. Y eso no hay manera de evitarlo. De tal manera que tener un río saneado, como se ha pretendido señalar, es muy difícil. ¿En ese proyecto intervienen miembros de nuestra comunidad USBista? No, ese proyecto es un proyecto que está, bueno, hasta donde yo sé, no interviene personal de la universidad. Es un proyecto que está llevado adelante por el Ministerio del Ambiente, del cual se conoce su propósito, se conoce cuándo inició, pero para ser completamente honesto no es mucho más lo que se conoce. Finalmente, ¿cuál es el impacto sobre nuestro ecosistema y sobre la vida en general que tiene la forma como la humanidad está actuando en materia del uso de los recursos naturales y de conservación del medio ambiente? Bueno, fíjese, como ejemplo nosotros podemos poner a Caracas. Es bastante común que la gente mencione que en Caracas se hacía camping en el río Guaire en el siglo XIX.
que se podía bañar la gente y que pescaba inclusive en el río Guaire. Ahora, eso no significa que en ese momento tenían algún tipo de conciencia ecológica, sino que simplemente eran muy pocos. Y por supuesto el impacto que se generaba sobre el río era muy pequeño. Al crecer la ciudad de la manera como ha crecido, nosotros tenemos aproximadamente entre 4 y 6 millones de personas descargando sus aguas residuales sin ningún tipo de tratamiento a un río que tiene apenas 1 metro cúbico por segundo durante la época de verano. Ese río descarga al río Tuy, que recibe también una buena cantidad de descarga. Ese río Tuy descarga sus aguas en una playa que fue bastante famosa en la época de los 70, en Río Chico, y la mayor parte de los residuos de todo tipo terminan asociándose a los sedimentos donde viven moluscos, ¿verdad? Como guacucos y chipichipis de los cuales nosotros nos alimentamos. Entonces está bastante claro, ¿verdad?, cuál es el impacto que nosotros hacemos al no responsabilizarnos por el ciclo del agua completo, ¿no? Por ejemplo, nosotros pagamos una mensualidad por la potabilización del agua en nuestra factura por consumo de agua, sin embargo no pagamos por la disposición del agua que consumimos, cosa que deberíamos realizar. Es decir, se trata básicamente de responsabilizarse por todo el ciclo completo del agua y no simplemente, digamos, satisfacernos con el agua que nos llega como agua potable a nuestra vivienda. Bien. Profesor Morales, muchísimas gracias por aceptar la invitación a conversar con nosotros sobre el aprovechamiento sustentable del agua. Gracias a usted por invitarme a este programa.